esto, ¿sí? También vamos a ver un poquito, vamos a hablar de la situación acá en Argentina, en la parte legal, y después en las próximas clases vamos a ver la planta, por qué actúa en nuestro cuerpo, en el sistema endocannabinoide, vamos a ver ese sistema, los diferentes usos médicos que tiene el cannabis, vamos a analizar la planta de cannabis un poco más a fondo para que conozcan que no solo es una planta que tiene una hoja verde, sino que tiene un montón de componentes que tienen efectos. Vamos a ver qué tipo de preparados se pueden hacer con cannabis, no solamente aceite, sino que hay muchas otras maneras de usar el cannabis. Vamos a tratar de entender de esas formas o vías de administración cuándo es una dosis alta, cuándo es una dosis baja, los efectos adversos que puedan haber, ¿sí? Y vamos a tener una clase para terminar de dolor, que es la consulta por ahí más frecuente, para aportarles, como les decía, conocimientos para acompañar a pacientes que estén con este problema. Así que, bueno, vamos a tener entonces la charla y después un rato para hacer algunas preguntas. Así que, bueno, Jaime, si querés, podemos empezar. Jaime Buchuk es psiquiatra, es médico que ya hace varios años que viene utilizando cannabis con sus pacientes y hoy nos va a hablar de la historia del cannabis. Bueno, hola, ¿qué tal todos y todas? Gracias Javi, muchas gracias Daniela. Mi nombre es Jaime Buchuk, médico, hago una breve previa para que me conozcan. Soy médico, hice mi residencia en salud mental en el Hospital de Clínicas, luego me especialicé en distintas ramas de la psiquiatría, hice psiquiatría de guardia o de guardia a domicilio, psiquiatría de interconsulta en pacientes de clínica médica. Luego me en el campo de los consumos profilácticos de sustancias, sigo trabajando para una institución que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con los años, a través de que me fui encontrando con pacientes que lo venían utilizando y también a raíz de lo que venía leyendo, empecé a incluir el cannabis como parte de la terapéutica que brindo en el campo de la salud mental. Dicha esta introducción, quiero agradecer otra vez a Daniela y decirle que en San Martín, en ese 2019, de esa mesa salieron un ciclo de charlas, y para mí eso fue realmente transformador en algún punto, porque en San Martín pude ver la cantidad de gente que se acercaba al cannabis por alguna causa de discapacidad intelectual. Que a mí eso me llamó mucho la atención, porque, a ver, hay como, vamos a ver cuál ha sido el uso del cannabis en la historia, que se ha usado para muchas cosas, pero hay como cosas que parecen ser como muy sensibles a la terapéutica con cannabis. O sea, que el cannabis hace una diferencia muy grande en la salud de las personas. Más o menos sabemos que dolor es una de ellas, ¿no? Epilepsia es otra de ellas, ¿no? Como que los pacientes con epilepsia responden muy fácil, de manera muy directa a la inclusión del cannabis, por eso, bueno, ha sido el primer cuadro patológico que obtuvo su aprobación, pero particularmente las personas que tienen discapacidad intelectual y las familias que lo acompañan también son una de las poblaciones diana del cannabis terapéutico. De hecho, yo hice una investigación de eso que después, cuando termine la clase, les voy a pasar el link para que vean un video que está actualmente en el Congreso de Cannabis, que se los recomiendo si les interesa. Actualmente acaba de terminar un Congreso de Cannabis y quedó todo grabado, y durante un mes va a estar disponible. Las charlas están súper interesantes, se las recomiendo, y bueno, y después les paso el link si les interesa de ver esa investigación que hice de cannabis terapéutico en población de discapacidad intelectual. Vamos a la charla de hoy. Hoy un poco como que vamos a comenzar hablando sobre, primero, cuál es la historia del cannabis terapéutico, cuál ha sido sus usos que se han dado a lo largo de la humanidad y cuál ha sido nuestro vínculo con esta planta. Y después vamos a hablar un poco de cuál es el contexto médico-legal, ¿no? Cuál es la ley vigente, cuál es la reglamentación vigente y qué es lo que estamos haciendo en el consultorio. Así que bueno, dicho todo esto, comenzamos. A lo largo de los siglos,
el cannabis ha sido exaltado como uno de los mayores benefactores de la humanidad y maldecido como uno de sus mayores flagelos. Es, sin duda, una hierba que ha sido muchas cosas para muchas personas. Ejércitos y armadas lo han usado para hacer la guerra, hombres y mujeres para hacer el amor. Cazadores y pescadores han atrapado en su tejido hercúleo a las criaturas más feroces, desde el tigre hasta el tiburón. Diseñadores de moda han vestido a las mujeres más elegantes con su tejido flexible. Y verdugos han roto los cuellos de ladrones y asesinos con su fibra. Obstetras han aliviado el dolor del parto con sus hojas y flores hembras. Agricultores han machacado sus semillas y han usado el aceite para encender sus lámparas. Dolientes han arrojado sus flores en sus fuegos ardientes y han transformado su dolor en éxtasis gozoso por sus humos que llenan el aire. Esta cita es de Abel en un libro que se llama Marihuana, los primeros 12.000 años, y no es casualidad el título que elige, porque ese es el tiempo aproximado en el cual la planta de cannabis viene acompañando a esta rara especie que camina sobre la Tierra llamado ser humano, y probablemente nos acompañe durante 12.000 años más. Nosotros nos encontramos en algún punto de la historia en donde hemos perdido mucho del conocimiento adquirido por la prohibición y nos encontramos, somos parte de una generación que tiene una tarea muy difícil, que cuál es desandar las partes negativas del siglo XX. Las grandes guerras, la industrialización de los alimentos, la prohibición de las drogas, tantas otras que se nos pueden ocurrir. Quizás esta generación y las generaciones que vengan tengan que empezar a encontrar mejores soluciones. Volviendo a la planta de cannabis, se cree que apareció hace 300 millones de años en este sector de la Tierra, que es la cordillera del Himalaya, la cordillera más alta de todo el planeta. En sus partes más bajas crece la planta de cannabis de manera endémica. Fíjense acá este poblado que tienen cannabis creciendo por todos lados y con unas plantas con unos tamaños que, bueno, en nuestra zona es difícil de conseguir porque, bueno, es importada. Pero fíjense que este organismo que ven acá, este sería como nuestro tatara infinito abuela, digamos, su abuelo. Esto es un urocordado. De este organismo vienen todos los animales que son vertebrados, como nosotros, es decir, los que tenemos vértebras como organizador del esqueleto. Bueno, ya desde estos organismos hay sistema endocannabinoide. ¿Sí? Desde estos organismos. Y estos aparecen hace 600 millones de años. O sea, fíjense que el sistema endocannabinoide, que son los propios cannabinoides que sintetizamos los animales, están desde hace muchísimo más que en las plantas. Esta molécula que vamos a ver que tiene una forma bastante particular, tanto en las plantas como en los animales, se remonta hasta los comienzos de la vida. O sea, desde que las células no eran ni plantas ni animales, ya existía una molécula que la siguieron usando tanto unos como otras. Ya con la humanidad, desde primerísimos momentos y a registros muy antiguos, se encuentra el vínculo con el cannabis. De hecho, el registro más antiguo es del 8000 a.C., y que encontraron semillas de cannabis guardadas en unos recipientes en las islas Oki de Japón. Y fíjense que 8000 años antes de Cristo es antes de que existiera la agricultura. O sea, no sabían plantar, pero ya por las dudas guardaban las semillas de la planta porque era una planta que los ayudaba en un montón de cosas. El registro más antiguo que tenemos sobre la utilización terapéutica de las plantas de cannabis, porque hay más antiguos que esto, usado, como les dije antes, como cuerdas, como para un montón de cosas, pero con un fin terapéutico, el más antiguo lo escribió un emperador chino
llamado Shen Nun. Shen Nun fue conocido en China como el padre de las plantas. O sea, esta persona se dedicó a recorrer todo el imperio chino y a hacer manuales y manuales y manuales y manuales de cuáles eran las plantas que tenían y para qué servían. Cuando le llegó el turno al cannabis, Mafen, como él la llamó, dice, el Mafen es picante cuando se come, pero tiene un veneno bueno para los 5 órganos, para equilibrar los cuerpos del yin yang. Si comes de más, verás fantasmas blancos caminando. Y comiendo lo suficiente, sabrás cómo hablar con los dioses. Ya hace 4.600 años, ya Shen Nun tiraba la posta. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de medicar con cannabis? Es tratar de llevar hacia el equilibrio, hacia la homeostasis a la persona. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es tan diversa la cantidad de efectos que puedan encontrar. Quizás en una persona que está agitada, la lleve hacia la tranquilidad, y a una persona que está demasiado caída, la levante un poco. ¿Se entiende? No se trata de un medicamento como tantos otros conocemos, que digamos es un excitante, y si es un medicamento que genera excitación en los que ya están excitados y en los que no están excitados. Por ejemplo, bueno, el cannabis no, depende mucho de quién es la persona, qué le está sucediendo, para cuál es el efecto que va a generar. ¿Y cuál es el otro secreto que tira Shen Nun en sus primeras 4 oraciones y que con esto ya bastaba para entender todo? Que si comes de más, te pasas. Sí, el secreto del cannabis terapéutico es la mínima dosis posible para encontrar el efecto que se está buscando. ¿Sí? Se va de a poco, se va buscando muy de a poco, y cuando se encuentra el efecto, te quedaste ahí. ¿Sí? Hay una frase que es menos es más. En este sentido, se recontra cumple, y Shen Nun ya lo había descubierto en ese entonces. En la medicina ayurvédica, que es esta medicina que hoy está muy en boga porque se trata de sanar mediante lo que comemos y nuestras actitudes del día a día, bueno, la planta de cannabis cumple un rol fundamental en la medicina ayurvédica y en toda la religión hindú. Fíjense que Shiva, que es una de las deidades mayores, se cree que, o sea, ellos dicen que Shiva directamente vive en la hoja de la planta de cannabis, no es que pasó por ahí. Así que realmente le dan una importancia tremenda, y si alguien quiere leer más sobre esto, este trabajo está muy bueno, está publicado por la OMS, por este médico que se llama Chopra, y este tipo en el 57 o 53 se dedicó a recopilar todos los usos que se le da a la planta de cannabis en la India, y por ejemplo pueden encontrar recetas de hojas machacadas con ghee y pimienta negra para aliviar cierto tipo de malestares gástricos y un montón de cosas más que, para quienes quieran investigar más, súper interesante. Los egipcios, múltiples registros de la hoja de cannabis en su cultura, habían desarrollado medicina, gotas para el oído, para tratar los parásitos, gotas para el ojo, para tratar cierto tipo de ceguera, lo usaban en los niños, lo usaban en las mujeres embarazadas, lo usaban en toda la población. La sociedad árabe medieval, también hay un registro muy importante, que es el primer registro de tratamiento de epilepsia, que un poeta le llevó al hijo de un importante noble de Arabia, le llevó y le dijo, bueno, mira, vos tenés epilepsia, esta planta te va a curar, y nunca más volvió a tener crisis, mientras siguió utilizando la planta. Y si hablamos que, a ver, estaba en Medio Oriente por todos lados y le daban un uso tremendo, ¿cómo puede ser que no esté en la Biblia? ¿Cómo puede ser que en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no hagas un registro de cannabis? Bueno, precisamente en este templo antiguo de Jerusalén encontraron cenizas de cannabis que las habían encendido. Y también hay otro registro arqueológico donde encontraron una adolescente de 14 años embarazada, y que para facilitar el parto la habían inducido con cannabis y le habían puesto planta de cannabis sobre su panza, y lamentablemente la adolescente fallece sin poder dar a luz, y fue sepultada en la llana. También, como parte de la medicina de la mujer, un rol súper importante. ¿Se escucha? Porque me parece que me quedé congelado. Ahí está. Bien. Entrecortaba un poquito. Esta parte, bueno,
Si cualquier cosa, si se traba, me avisan y freno. Hay partes de la Biblia en donde dicen, o sea, como que se cree que está bastante claro. Una de estas es esta receta para hacer aceite medicinal que está en la Biblia y que aparece mirra, canela, cálamo aromático, caña fístula y 6 litros de oliva. Y que si se junta todo eso, se hace el óleo maravilloso del milagro. Y casualmente, en las versiones más antiguas de la Biblia no dice cálamo aromático, que es este pasto terapéutico, sino que dice canebosum, que quiere decir caña aromática. Y la única caña aromática con propiedades que conocemos es la planta de cannabis. Entonces se cree que la receta original era esta y fue modificada por distintos motivos, como por ejemplo querer diferenciarse de una población que eran los asirios y por eso lo borraron. Bueno, este sería como un breve resumen de para todo lo que ha sido usado a lo largo de la historia con fines terapéuticos. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y de dolor, inmunológico, medicina de la mujer. Voy a hacer un parate acá porque es un tema que está en debate. Fíjense que antiguamente, a lo largo de los siglos y los siglos y los siglos, nuestros antepasados han usado el cannabis como analgesia y facilitación del parto. Hay gente que esto lo ha estudiado y vieron, por ejemplo, que los cannabinoides tienen un efecto oxitocino símil, es decir, que aumentan la contractilidad uterina, pero de una manera mucho más orgánica. O sea, si la oxitocina contrae como si fuese como una piña, el cannabis aprieta, los cannabinoides hacen que la contracción del músculo liso uterino sea una contracción mucho más suave y sostenida, que es mucho más similar a la contracción propia orgánica del útero en el trabajo de parto. Prevención y tratamiento de la hemorragia postparto, antiemético. A lo largo de la historia se ha usado un montón para la hiperemesis gravídica y de hecho hay un montón de reportes de mujeres que por fuera de las recomendaciones oficiales han vaporizado o incluso fumado pequeñas dosis de cannabis y con eso se han evitado los vómitos. Y estamos hablando de la hiperemesis gravídica, no son vómitos, sino que es realmente una experiencia en donde la persona no puede comer durante el embarazo, es sumamente traumático y a mí me ha tocado acompañar a mujeres con ataques de pánico por haberse quedado embarazadas por el miedo que les genera el recuerdo de la hiperemesis gravídica. Entonces, no estamos hablando de una situación que te calma una pavada, es realmente un alivio muy grande el que brinda y la alternativa a esto es el ondansetron, que es una medicación que la mujer gestante tiene que estar con una vía endovenosa de acceso en el cuello, internada mientras dura el embarazo. O sea que costo-beneficio, me parece que es importante que se dé un debate sincero y adulto sobre qué es mejor y vamos a ir viendo que la mayoría de las prohibiciones que existen son en base a los estigmas y no está ninguna aprobada. La estimulación de la... A ver, me retracto, porque yo a veces soy como demasiado blanco-negro. No es que no está ninguna aprobada. Algunas cosas sí están probadas y es bueno saberlas. Estimulación de la lactancia, trastornos menstruales, en el sistema digestivo como un regulador del sistema digestivo, el sistema respiratorio, múltiples casos de personas, por ejemplo, con asma, que empiezan a fumar cannabis de manera adulta, no con fines terapéuticos, y que de repente se curan del asma. Muchísimos casos de esto. Y particularmente en el sistema nervioso central, como les decía, se ha usado como ansiolítico, antidepresivo, y también como tratamiento de la astenia, como un euforizante, como que la gente levante un poquito. Continuamos. La primera persona que lo llevó a Occidente, digamos en el 1800, era Sir William Brooke O'Shaughnessy, que trabajaba en la India como un adelantado de Inglaterra y vio que lo usaban ahí y lo llevó a Inglaterra y lo probó y vio que primero lo probó en perros, después lo probó en niños y adultos, vio que era seguro, que se podían tratar todo este tipo de patologías con eso e incluso su paciente más famosa, la reina Victoria de Inglaterra, que lo usaba para su migraña. Manuel Belgrano lo quiso plantar en suelo nacional. Belgrano decía que, no era con fines terapéuticos ni fines recreativos, o sea, no se tenía en cuenta eso en esta época, pero sí con el cáñamo, con la fibra de cáñamo, básicamente se hacía
todo, o sea, desde las velas de las carabelas desde las velas de la carabela de Colón hasta los preliminares de la Constitución de Estados Unidos, todo se hacía con cáñamo. Entonces dijo, bueno, vamos a plantarlo y hagamos que crezca la sociedad, que la gente tenga trabajo. Y dice, incluso un recurso para que trabajen tanto infelices y principalmente el sexo femenino, que en este país es desgraciado y expuesto a la miseria y la desnudez y a los horrores del hambre y los estragos, expuestos a la prostitución. O sea, tenía una visión de género, ya Manuel Belgrano hace 200 años y decía, vamos a dar trabajo. Pero ¿qué pasó? Ni el monopolio de Cádiz, que eran los quienes cultivaban en España el cáñamo, ni la burguesía local, que decía, ¿cuál es el sentido de darle trabajo a la gente? Le dijeron que se tuvo que ir a Se te liberar corta, el Jaime. continente y bueno. Jaime, se te corta un poco, ¡Ay, qué ¿sabes? pena! Esperen. ¿Ahora cómo está? Ahora te escucho. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahí te Sí, escucho. mejor. Bueno, voy a sacar la cámara y por un ratito y vemos qué pasa. Dale. Bueno, me avisan cualquier cosa. Este es un aviso del diario La Nación, donde vendían cigarrillos de cannabis. Y este es el manual de la farmacopea argentina, donde están todos los medicamentos. Y vemos que el cannabis aparece hasta la edición del año de 1956, hasta que pasa algo tremendo. ¿Qué es lo que sucede? La prohibición. Sí. Llega la prohibición a suelo nacional y vamos a ver que en realidad todas las personas que están presas por plantar son todos presos políticos, porque han sido todas decisiones políticas de persecución y control a determinadas poblaciones, y vamos a ver un poco cuál es la historia de esto. En 1914, Estados Unidos empieza a echarle ojo a las sustancias que circulaban por su medio. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una ley en donde le ponen un impuesto a las sustancias y una regulación. Obviamente, como vamos a ver a lo largo de todo el siglo XX, lo que pasaba en Estados Unidos después sucedía en suelo nacional, y ya en 1919, no por ley, sino por decreto, el presidente del momento, Figueroa Alcolta, dice que no se puede importar sin declararlo. Sí, hasta ese momento se vendía en farmacias o afuera de la farmacia sin ningún drama. Hay un hecho importante, que es que en 1933 en Estados Unidos fracasa rotundamente la ley de la prohibición del alcohol. ¿Qué quiere decir que fracasa? Que al prohibir el alcohol habilitaron el mercado paralelo, ¿sí? Pensemos todos los ejemplos de hoy en día que hoy suceden, como por ejemplo, mercado paralelo de sustancias a full por el contexto político legal que tenemos. Mercado paralelo de interrupciones del embarazo había hasta que salió la ley en la cual el Estado se hace cargo. Mercado paralelo de divisas, bueno, hay un montón y esas son un poco más difíciles de controlar, no sé cómo lo van a hacer, pero toda prohibición aparentemente genera la habilitación para un mercado paralelo. Eso fue lo que hizo el alcohol y lo tuvieron que tirar abajo, porque se dieron cuenta que se les iba de las manos y además, ¿a qué población perseguían? A la población clase mediera, blanca, judeo-cristiana, que eran sus votantes. Entonces, volvieron a legalizar el alcohol y con toda la oficina ociosa que tenían, empezaron a poner el dinero en las otras sustancias. ¿En cuáles? En la marihuana, para perseguir a los latinos. Perseguir quiere decir tener el poder de fuerza policial de hacer allanamientos, ¿sí? O revisarlos en la calle. Marihuana para la población latina, opio para la población oriental y cocaína para la población afrodescendiente. Y con esas excusas tenían a las tres poblaciones problemáticas para la hegemonía controladas. Tan bueno es esto que a los 10 años los llevan a la ONU y le dicen, che, mirá, esta es la posta, tenemos que avanzar hacia acá. 1949. Empiezan a florecer un montón de publicidades por todos lados. Incluso en Argentina tenemos Humo de Marihuana, que es una película muy interesante que se puede ver entera en YouTube, donde una persona fuma marihuana y le pasan unas cosas loquísimas. Y por ejemplo, es, no me acuerdo su nombre, pero salió en todos los diarios de Estados Unidos, una persona que se fumó un porro y quedó un asesino violento de por vida.
¿Qué pasó? Digamos, ¿esto estaba basado en estudios científicos? Para nada. En 1894, en la India, otra vez, hicieron un estudio y vieron que no había efecto perjudicial y que el uso excesivo indica o intensifica la inestabilidad mental. Básicamente lo mismo que estamos diciendo hoy. Una persona que fuma excesivamente cannabis, bueno, quizás habría que revisar a ver qué le pasa, si tiene alguna situación que está tratando de apaciguar de esa manera, quizás tiene alguna necesidad insatisfecha, ¿no? Y que además el exceso, como decía Jen Nun, te lleva hacia ver fantasmas blancos o hacia inestabilidad mental. Todos vienen diciendo lo mismo hasta ahora. Investigaciones del Canal de Panamá, 1916, o sea, cuando Estados Unidos va a hacer el Canal de Panamá, lleva a todos sus soldados y de repente los soldados en Panamá empiezan a utilizar cannabis. ¿Qué ven? Que básicamente no tiene efectos perjudiciales sobre la salud, que no era adictivo, pero que sí era un problema para la disciplina militar. Lo cual dice mucho, ¿no? O sea, no hay disciplina militar en una persona que está utilizando cannabis, lo cual eso puede ser malo, si se requiere que sea necesaria, pero también habla de la tranquilidad y de otra conexión mental que genera el cannabis en las personas. Y por último, ante todas estas publicidades que salían, la Guardia, el alcalde de Nueva York, superalcalde de Nueva York, o sea, de hecho el aeropuerto lleva su nombre, o sea, una persona recontra importante de su época, dice, bueno, a ver, está prohibido, hay publicidad, pero no sabemos qué pasa. Y puso todo un equipo interdisciplinario a investigar. ¿Qué concluyeron? Que la gente que lo utilizaba refería a bienestar, para nada parecería ser un problema, que no conducía a la adicción a otras sustancias. ¿Sí? Pensemos que en esta época no había tranzas. O sea, lo que conduce a la adicción a la otra sustancia es el tranza, no el cannabis. ¿Sí? Esa, la puerta de entrada a las drogas es el mercado negro. Y que no juega un papel determinante en la realización de crímenes graves. ¿Qué pasó? Esto no se pudo publicar. Clasificado bajo 5 llaves por la CIA, por todo, y recién se liberan los 60 por Kennedy y son conocidos como los Marijuana Papers, que en realidad decían que no pasaba nada, pero todavía faltaba camino por recorrer. Convención Única de Estupefacientes. ¿Qué hizo la ONU? La ONU dice, bueno, tenemos que controlar el tema de los estupefacientes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una lista de sustancias que la vamos a clasificar de la menos nociva a la más nociva. La más nociva, heroína y marihuana. La más nociva, me parece que no sé, un grito. Las más nocivas eran heroína y marihuana, y esa es la lista 4. Y las otras iban siendo en listas menos nocivas. ¿Qué pasaba en los países que decían, che, no, para mí eso no va? Bueno, listo, no hay créditos internacionales para vos. Entonces todos los países empezaron a adoptar las mismas leyes. Esto es interesante, que el gobierno de Onganía empieza a penar por primera vez la tenencia, por ley, si pensemos dictadura militar, se empieza a instalar el modelo neoliberal en la Argentina con Onganía y se empieza a penar la tenencia, pero si es para consumo personal, no se animaban a tanto. O sea, si viene una dictadura, no, o sea, no se animaban a decir, no, si es para consumo personal, igual te llevo preso. Pero en 1974, el gobierno que continúa la instauración del modelo neoliberal en la Argentina, el gobierno de Isabel Perón, López Rega, vota la ley que pena la tenencia para consumo personal en la Argentina. Y es tan peculiar esto, que es una ley que se vota 2 días antes de que se vote la ley antisubversiva en la Argentina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los legisladores del momento votaron una ley para que las personas se las pueda revisar, llevar detenidas e interrogar, si tenían un libro con la palabra Cuba o un folleto que decía Revolución, y se podía hacer lo mismo si de repente se le encontraba alguna flor de marihuana en el bolsillo. ¿Sí? La cocaína todavía no estaba en el medio, llegan los 80 en la Argentina. Entonces, si tenés marihuana, te puedo llevar. Si tenés un libro o un folleto, te puedo llevar. Bueno, luego se crea la Cedronar, y esto es interesante, en el 2013 aparece la primera ley en la Argentina que habla sobre una sustancia, pero no que no la prohíbe, sino que dice, regulémosla, que no se puede hacer publicidad, que si la vas a vender, tenés que poner un aviso, muchas cosas más. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fue una sustancia que empezó a bajar el consumo y que empezó a bajar la demanda. La única manera de bajar
la demanda y que la sociedad consuma menos una sustancia es regulándola y brindando accesibilidad segura y no dejándola a merced del mercado negro. Aguárdenme un segundito que quiero prender la luz porque me estoy quedando a oscuras. Ya vengo. Acá estoy. Bueno, en el 2017, en el gobierno de Mauricio Macri, sale la ley de cannabis medicinal, que fue llamada la ley posible, porque la verdad que si bien acá en Argentina había una experiencia enorme con cannabis terapéutico en un montón de patologías y de síndromes, solo se habilitó epilepsia refractaria y, como vamos a ver, de una manera o sea, la ley era prohibitiva en algún punto y la reglamentación que hizo después el Ejecutivo Nacional fue aún más prohibitiva. Básicamente la ley lo que decía era que se tenía que poder investigar. Bueno, no se aprobó ninguna investigación porque todo tenía que pasar por el Ministerio de Seguridad y no se aprobaba nada. Pero bueno, ahí ya vamos a llegar un poco a eso y en el 2020-2021, con la nueva Administración Nacional, se hace una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, que ahora vamos a ver un poco cuáles son los cambios y qué es lo que se puede hacer hoy en día en el marco de la ley. También a fin del 2020, esa Convención Única de Estupefacientes saca el cannabis de la lista 4 y la pone en la lista 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la OMS y la ONU dejan de decir que el cannabis es una sustancia que no tiene ningún potencial terapéutico y que es totalmente nociva para la salud, y de ahora en más, al estar en la lista 1, dice que es una sustancia que tiene potencial nocivo para la salud, pero que tiene un potencial terapéutico. Básicamente lo mismo que viene diciendo Shen Nun desde el 2600 a.C. y seguimos descubriendo la pólvora. Esto lo traigo para que vean que por ahí, viste, van a escuchar que solo el CBD es lo terapéutico y que los otros componentes de la planta no son terapéuticos, y ni que hablar del THC, que el THC es el veneno de la planta. Bueno, Estados Unidos desde 1985 tiene en sus farmacias legalmente, bajo receta médica, THC sintético para tratar los síntomas de la caquexia por HIV, por ejemplo. Entonces, comprobadísimo que el THC tiene eficacia terapéutica, seguridad, dosis y un montón. Fíjense que ya les digo, la FDA, que es como la agencia de medicamentos por la cual se rige el planeta, desde 1985 la tiene aprobada. La Agencia Europea de Medicamentos desde el 2011 aprobó un medicamento hecho a base de plantas. Este ya no era sintético, sino que lo fabrica la mismísima planta de cannabis y que tiene iguales cantidades de THC y de CBD. Si silenciamos el micrófono, gracias. Y ya tenemos en nuestro medio el Compupidiol, que es cannabidiol, que es un componente de la planta de cannabis, el CBD, purificado, envasado, y que solo por ahora las obras sociales solo lo dan si es para epilepsia refractaria. Lamentablemente, yo tengo varios pacientes que se podrían ver beneficiados por este medicamento legal en la Argentina y las obras sociales dicen no está autorizado, pero bueno, digamos, sabemos que los cambios llevan su tiempo. Todo esto que les vengo diciendo no hubiese sido posible si no hubiese sido por la militancia, si no hubiese sido porque grupos de usuarios, usuarias, madres, padres, abuelas y médicos y médicas que fueron acompañando a este proceso, y odontólogas también, y psicólogos y tantas otras profesiones de la salud, que han logrado poner en escena al cannabis, y esto no ha sido solo en la Argentina, sino que es un movimiento que ha sucedido en todo el mundo. Quizás esta fuerza no se ve en todo el mundo, pero porque en otros países ya lo tienen aprobado. No sé, Canadá desde el 2001 tiene el cannabis terapéutico. Como esto que nosotros estamos por empezar a hacer ahora, desde el 2001 lo tiene Canadá. Entonces, eso genera un contexto distinto, pero válido totalmente, y a la nuestra. Vamos a hablar un poco entonces la ley de cannabis medicinal desde el 2017, qué era lo que se podía hacer hasta esta nueva reglamentación. Básicamente decía que era para investigación, pero no se permitió, y lo que sí se permitía era importar este tipo de productos
como medicamentos con aprobación de ANMAT, ¿sí? O sea, de la ley del 2017, madre completaba una planilla diciendo que su hijo o hija tenía epilepsia refractaria y se podía importar esto, que no es ni más ni menos que un aceite artesanal de cannabis. Bueno, semi-industrial, ¿sí? De cannabis. Fíjense que el laboratorio que lo hace son los Stanley Brothers, que son 5 hermanos cultivadores de Estados Unidos, y acá eso se importaba como el medicamento traído de afuera, y no era un medicamento, o sea, en país de origen era un suplemento dietario, y acá se lo catalogaba por la ley de cannabis como medicamento. Obviamente, solo para epilepsia refractaria, ni loco se le permitía a la gente cultivar, y toda producción sí o sí tenía que pasar bajo la firma de la ministra de Seguridad, que aprobó uno solo y en Jujuy. Luego pasó de que la ANMAT aprobó, ya con la nueva administración nacional, aprobó el Combupidiol, ¿sí? Que es este medicamento que por ahora solo las obras sociales, como les decía, para epilepsia refractaria, y llega con la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal muchísimos cambios, y que se los voy a pasar a detallar para que vean cuál es el contexto actual. Básicamente, todo esto lo hace un equipo de personas que han encauzado la militancia, ¿sí? Que son el Consejo Consultivo de Organizaciones Sociales, de la ley, el Consejo Consultivo de la Ley de Cannabis Medicinal, que lo forman médicos, lo forman las organizaciones sociales, y también hay que hacer una mención aparte al doctor Marcelo Morante, que es quien ha logrado coordinar un poco todo esto y llevado a cabo esta nueva reglamentación, que lo que dice es que básicamente no se restringe a patologías, ¿sí? No es solo para epilepsia, ni tampoco se aclara qué patología. Es para la persona que tenga una indicación. Si la persona tiene una indicación, ese es el criterio, ¿sí? El Ministerio de Salud no se mete en decir es para esto o no es para aquello. Sí, está claro que la planta cultivada en la casa no tiene la aprobación de la ANMAT, pero el contexto legal actual en la Argentina avala el cultivo por parte de las personas y su utilización, ya sea por cannabis inhalado, como vaporización o fumado en cigarrillo, su utilización en aceites, ¿sí? Como por ejemplo sublingual, oral, cremas o cualquier otra vía de administración que tenga la indicación por un médico. ¿Y cuánto se permite? Hasta 9 plantas en estadio de flora, ¿sí? Esto no aclara, digamos, si pueden ser 20 plantas en total y que no esté floreciendo, pero lo que sí aclara es que no puedes tener más que 9 en flora si te lo indicó el profesional. Si el profesional te indicó 2, son 2. O también se puede asignar a un tercero para que cultive por vos. Es decir, yo profesional le indico a María que utilice cannabis medicinal y María le solicita a Juan que cultive para ella, ¿sí? Y entonces ahí se arma como una triangulación y esa persona las mismas condiciones, hasta 9 plantas en flora para María. O si no, también se puede obtener las preparaciones en las ONGs, ¿sí? Y como les decía, en teoría también se tendría que poder obtener de manera gratuita recetas magistrales en las farmacias, pero esto por ahora no es un cambio que haya sucedido. Las farmacias están como, tengo entendido que están avanzando todo lo que pueden en tener todo preparado para ocupar el terreno, pero evidentemente hay algo de lo legal que todavía no están pudiendo subsanar porque no está sucediendo. A las farmacias no les aprueban todavía el cultivo, Jaime, por eso no pueden. Ellos ya están capacitados, hicieron un posgrado entero desde el año pasado, pero lo que no le aprueban es el cultivo. Entonces, como todavía no pueden cultivar, no pueden producir. Eso es lo que está pasando. Claro, Y tampoco claro. tienen un proveedor de confianza habilitado por la ANMAT que les pueda vender. Y todo eso está por verse también con la nueva ley de la regulación de la producción de cannabis, que ya tiene media aprobación en el Congreso Nacional y está esperando, está esperando que se vote, que básicamente lo que va a regular es Argentina como un país productor tanto de materia prima
como de productos de material agregado, como la producción de aceite u otros, tanto para el mercado nacional como para agroexportación, y que dicen que, bueno, que es como la nueva revolución que se viene en agroexportación. Todo también está un poco detenido esperando por eso. Y cabe aclarar también que no está en esto porque, bueno, evidentemente no lo actualicé porque todo avanza demasiado rápido, pero es que el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, ya está tomando registros de personas que quieran decir, yo tengo esta semilla de cannabis. Esta semilla de cannabis es la semilla de cannabis Camila 200 y la tengo yo tengo esa genética, y el INASE está acompañando proyectos para registrar las semillas. Esta es un poco, les traje la portada del ReproCan, que es el registro que les mencionaba, el Registro Nacional de Personas Autorizadas al Cultivo Controlado con Fines Medicinales y o Terapéuticos. Uno ingresa acá, con la clave de Mi Argentina, y ahí ingresa a un buscador en donde pone el DNI de la paciente, pone el código que le pasa, porque si no, no aparece porque son datos confidenciales, pone un código, y si coincide DNI y código, ahí me aparece. Aprieto vincular paciente, y cuando aprieto vincular paciente me tira 2 formularios que tenemos que completar juntos. Uno es la inscripción al RECAN, que es una declaración jurada que completa paciente, y abajo hay un apartado para que complete el profesional. Firman los dos y se sube el PDF a la página. Y la otra es un consentimiento informado bilateral, que también lo mismo, tienen que completar paciente y médico. Acá, por ejemplo, se puede poner trastorno adaptativo, que se le va a indicar cannabis medicinal artesanal, y se puede hacer un listado de los efectos adversos esperables. Si les interesa, ya tenemos uno precompletado, se los podemos pasar para ahorrarles tiempo, y con eso se verifica y lo aprueban o lo rechazan. Hay que decir que ante la enorme demanda que tiene esto, y ante el bajo presupuesto, tiene sus complicaciones, tiene sus demoras. Si se van a empezar a poner a inscribir personas, les recomiendo que lo hagan en horario no hábil, que el sistema funcione un poquito mejor, pero bueno, poder se puede. Si quieren leer un poquito más sobre lo que hablamos hoy, creo que tenemos posibilidad de dejarles una biblioteca virtual, que estos son la historia del cannabis como medicamento de Ethan Russo, muy buena, y está en castellano, y si no en inglés tienen este del mismísimo Rafael Meshulam, que si quieren saber más sobre él, es como el primer médico bioquímico que se empezó a interesar en el siglo XX sobre la planta de cannabis, allá por el 60. Hay un documental muy bueno en YouTube entero que se llama El Científico, The Scientist, y que cuenta toda la historia de la investigación que hicieron. La verdad, ese documental es material complementario a la charla de hoy totalmente, y van a aprender un montón, y está gratuito, disponible. Bueno, les dejo, esta es nuestra organización Educanar, que nos pueden escribir ahí un mail, o si no, si algún día vuelven las redes sociales, nos van a poder encontrar en Instagram y en Facebook como Educanar con doble N, y cualquier cosa, ese es mi mail si me quieren hacer alguna consulta. Y bueno, ahora voy a abrir un poco el espacio para que les contemos un poco cómo es la experiencia hoy, ¿no? Para completar un poco, cómo es la experiencia de indicar cannabis, que la verdad existe un marco que ya, digamos, está brindado por el Ministerio de Salud, lo cual eso ya da un aval, digamos, no es una locura que se está mandando una persona solo, o una quijotada, digamos, para decirlo de cierta manera. Ya existe un marco en el cual esto puede suceder, y el Ministerio de Salud mismo está avalando los aceites artesanales, así que eso es, digamos, es genial. No ha sucedido en todos los países, el nuestro cuenta con ese beneficio, pero yo creo que lo primero que debemos tener en claro con respecto al aceite artesanal de cannabis, y valoro muchísimo que hoy estén acá empezando este proceso de conocimiento, es que lo primero es tratar de ver qué es lo que está haciendo la persona, ¿sí? Como tratar de ver qué está haciendo la persona,
qué está utilizando, ¿sí? Como dijo Javier, ¿no? Como de ver si está utilizando un aceite que cultiva, si lo cultiva una persona que conoce o compra un aceite que no tiene ni idea, ¿no? Porque si no es lo mismo que diga, estoy utilizando un aceite que lo usa, que lo usa el hijo de mi vecina y mi vecina me dio, entonces ahí, digamos, ya hay como una cierta referencia que lo hablo porque estas son las referencias del mundo de lo artesanal, ¿no? O que me digan, no, me metí en Mercado Libre y compré aceite Maravillosín. Bueno, aceite Maravillosín no conocemos, o sea, no sabes quién es. Siempre está bueno tener un contacto con la persona que va a cultivar, saber quién es, saber cómo lo hace, para quiénes lo hace. ¿Sí? Eso es importante. Y saber que lo primero del rol del médico y la médica, o sea, lo primero que la máxima del juramento hipocrático es no dañar, ¿no? No dañar. Y a veces se puede dañar por sobre castigar, por sobre cuidar, ¿no? Por ejemplo, una persona que diga, no, sobre eso no se sabe, que en realidad ya se sabe un montón, pero por ahí la información no está tan fácil. Pero decir, no, sobre eso yo no sé, yo te diría que lo dejas de tomar y la persona empeora por dejarlo de tomar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que las personas tienen el poder de autonomía, de poder decidir, digamos, qué hacer, qué no hacer, y uno por lo menos, lo primero que puede empezar a hacer es a registrar qué es lo que la persona está haciendo. ¿Sí? Como ejemplo, dice que está utilizando aceite de cannabis artesanal, que lo produce una conocida y que dice que es equilibrado, igual cantidad de CBD, THC, y que lo usa 2 gotas a la mañana, 2 gotas a la noche. Entonces, con eso ya hay una historia clínica, y no es lo mismo si en la siguiente consulta la persona dice, no, bueno, la verdad es que como no me hacía nada, estoy tomando 15 gotas y 15 gotas. Entonces, si yo voy y miro que empezó con 2 y hoy está con 15 y pasó re poquito tiempo, bueno, por lo menos es empezar a acompañar y en estas clases vamos a empezar a aprender cómo se busca la dosis. Otra pregunta, por ejemplo, que se le puede hacer a una persona sin ser un médico prescriptor de cannabis es decir, ¿para qué lo tomas? No, bueno, lo tomo porque dicen que hace bien, pero ¿para qué lo necesitas? No, bueno, la verdad que yo estoy bien. Bueno, por ejemplo, ahí hay un motivo como es importante saber para qué se lo va a tomar. Si lo voy a tomar para dormir mejor, lo voy a tomar porque venía estresado, lo voy a tomar porque, a ver, pensemos otro motivo, porque tengo dolores, ¿sí? Bueno, entonces, ¿lo estás tomando para dolores? ¿Te calmaron los dolores? Sí, me calmaron. Desde que lo tomo, no tomo más el diclofenac y no tomo más el tramadol. Bueno, yo voy a anotar acá qué es lo que vos estás haciendo y vamos a ir viendo qué te va pasando. Si pasan los meses, no necesito más tramadol, no necesito más diclofenac, y siguió tomando lo mismo, buenísimo. Si de repente no le está sirviendo para nada y está tomando un montón de medicamentos y además está tomando el cannabis, bueno, por eso le puedo decir, bueno, mira, o sea, estás tomando los medicamentos igual, por ahí no es el cannabis para vos, o por ahí, viste, veámoslo. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo sí sé, si como efectores de salud, que sé que la mayoría vienen del campo público, estatal, y es en donde más falta hace, porque hoy por hoy el escenario de la Argentina, el cannabis medicinal es un beneficio de la clase alta y de la clase media. La clase alta ya hace bastante tiempo que lo viene utilizando porque, digamos, quizás gozan de otros privilegios. La clase media ya se incluyó hace varios años y la verdad que la clase baja es la que todavía sigue siendo penada, perseguida y castigada por la misma ley que hizo el Congreso de López Rega, ¿sí? Que es, no me gustó tu cara, mostrame qué tenés en el bolsillo, ah, tenés un aceite, listo, ah, tenés unas flores, listo, causa por narcotráfico y eso. Entonces, son las personas que más difíciles se les hace el acceso. Como efectores públicos, ustedes preguntan cómo las personas están utilizando cannabis, lo que primero van a escuchar es que lo fuman, y además que acceden al cannabis de la villa o al cannabis prensado, ¿sí? Que es este prensado que viene, que cruza la frontera la mayoría de las veces de Paraguay y que probablemente lo que haya sucedido es que por las malas condiciones está ya todo ya como un cannabis avejentado y demás, y por eso tiene como un efecto más sedativo.
vaya uno a saber si no tiene hongos u otro tipo de contaminante, pero es a lo que pueden acceder. Entonces, quizás ustedes, como efectores públicos, haciéndole una receta, inscribiéndolos en el ReproCan, permite que esta persona pueda cultivar en su casa y que no tenga un allanamiento o que no tenga un problema y que no sea catalogado como un narcotráfico, y eso es un montón, porque piensen que hoy por hoy las personas que están anotadas en el ReproCan pueden viajar en avión con cannabis. O sea, hoy por hoy una persona puede ir con una bolsa de cannabis a Ezeiza, bueno, no internacional, Aeroparque, ¿sí? Puede ir con una bolsita de cannabis y decir, esto es mío, estoy inscrito en el ReproCan, se sube al avión, baja, llega a destino y se baja con su bolsa de cannabis. ¿Por qué? Porque está inscrito en el ReproCan. Entonces, hoy Jaime, por hoy, ¿te puedo para mí ya interrumpir? termino, Sí, ya dale. termino, ya termino. Hoy por hoy, los médicos y las médicas se nos ha asignado una tarea que es demasiado, la verdad que es demasiado, pero realmente tenemos en nuestra mano la posibilidad de brindar derechos a la gente. Y el cannabis para la salud es un derecho muy importante. Entonces, celebro que hoy ustedes estén acá y que estas firmas se reproduzcan en más derechos para la población de San Martín. Y muchas gracias y te escucho, María. Gracias, perdón, gracias. No, quería aclarar que no lo pusiste cuando hablabas de la nueva ley. Dos cosas que son, una cosa que es importantísima, que es que habilita el transporte de cannabis, no solamente en aceite, hasta 6 goteros de 30 mililitros, sino que también habilita el transporte de 40 gramos de flores, que eso... yo creo que la mayoría de mis pacientes que vienen con este tema de lo que decías vos, de la aportación de cara, de toda la carga emocional que trae ser marginal, estar en barrios pobres, donde, por ejemplo, a mí cuando me dijeron que el cannabis, no sabían que el cannabis servía para mi hijo, yo tengo un hijo que tiene parálisis cerebral y uso cannabis para él, cuando me atendió la primer médica que me dijo que no, que ella pensaba que el cannabis solamente servía para la epilepsia refractaria, porque recién había salido la ley, yo no, afortunadamente soy una mamá instruida, una mamá con un título universitario que me pude poner a hacer un posgrado y entender que el cannabis sí servía para mi hijo. Pero hay tantas madres tan sumisas que acatan todo lo que dice el médico, que agachan la cabeza, tantas madres que han echado de otros de hospitales donde hoy hacen estudios científicos a base de cannabis, que cuando les decían que el cannabis no era para su hijo, que era drogar a su hijo, que el cannabis mataba neuronas, esas madres agacharon la cabeza y siguieron con la caravana de medicamentos, polifarmacias que estaban acostumbrados a consumir. Entonces, es importantísimo esto para esa gente marginal, que capaz que lo encuentran con un porro, que mis pacientes con neuralgia del trigémino usan la vía inhalatoria y el que es pobre no tiene un vaporizador para comprarse porque sale 30.000 pesos, entonces de la única forma que puede calmar un dolor tan intenso como una crisis aguda de dolor en neuralgia del trigémino es fumando un porro. Y si lo llega a encontrar la policía, no es lo mismo que me encuentren a mí con un vaporizador, a que encuentren a una mamá con un hijo con epilepsia o con cualquier otra patología que tiene un porro en su bolsillo. Entonces es re importante que también el transporte de cannabis esté incluido dentro de esta nueva regulación, ¿no? Creo que la mayoría de mis pacientes tenían más miedo de transportar cannabis que de tenerlo en su casa, porque capaz que ya yo cultivo hace 5 años ilegalmente en mi casa y no tengo miedo de que me vengan a allanar. Pero sí tengo miedo, por ejemplo, me pasó cuando tuve que viajar en avión sin ningún permiso, porque sigo siendo ilegal, pero con flores, con aceite, con semillas, con mi hijo. Me agarró miedo una vez que me paró la policía. Entonces creo que es muy importante esta parte. Y bueno, y aclarar también que es importantísimo que cada vez seamos más profesionales de la salud, que estemos inscriptos en el ReproCan, que el ReproCan es un derecho de todos los pacientes a elegir el tratamiento que ellos quieran y si quieren elegir el cultivo, tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación también de inscribirlos a ellos, porque es su salud y es la forma en la que ellos eligieron. Entonces, mientras más profesionales seamos hoy en día, capacitándonos y más profesionales nos inscribamos dentro del ReproCan para poder inscribir a su vez cada vez más pacientes, bueno, estamos dándole un marco de seguridad al paciente que hace 2 años atrás, por ejemplo, no lo teníamos.
Eso quería aclarar. Gracias, Jaime. No sé si hay Bueno, alguna pregunta, ¿alguien tiene una pregunta? Ah, Javi quiere hablar. Habla Javi. no, iba a decir justo eso, me parece que se cubrió lo que queríamos para hoy y bueno, por ahí hay un ratito para ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere contar algo, ¿qué dicen? ¿Qué les pareció esta clase? Charán. Siempre nos Bueno. tocan todos tímidos. Yo soy la que Si más puedo, habla. Sí, Marcela, habla. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me encanta esto porque es hora de abrir mi mente. Yo soy una médica de ya 20 años de ejercicio, un poco anticuada en muchas cosas, atiendo abuelitos, y me han venido los abuelitos con los frasquitos, sin ningún rótulo. Y no sé qué decirles. Me dice, ¿tomo esto, doctora, o no tomo esto? Por eso me anoté en el curso. Quiero saber cómo se ve, Mira, se lee, cómo se interpreta un frasco, cómo es la dosis, cómo se regula la composición que tiene ese frasco, eh, como los Eso lugares es incierto, entonces no me atreví nunca a decirle sí o no lo consuma, porque no tenía la información, y Sí. me pasó Marcela, eso ya. es muy lógico, ¿no? Es como que vos venga un paciente con un frasco lleno de pastillas, sin ninguna etiqueta, sin ningún rótulo, y que te diga, ¿puedo tomar esto, doctora? Y vos decís, no sé, yo qué sé qué mierda es eso. Entonces, Claro, esto que vos dijiste es muy importante, Marcela, porque el primer paso es conocer lo que tiene ese aceite, ¿sí? Entonces, bueno, no es que vos te vas a poder dar cuenta sin esa información. Esa información hay que empezar a pedirla, ¿sí? Hay que empezar a pedirla y le tenemos que transmitir a nuestros pacientes que, bueno, si vas a comprar un frasquito a un cultivador, que te diga con qué planta se hizo, que te diga algún parámetro de concentración, ¿sí? Acá en el ámbito así sí, informal de los aceites, tenemos distintas maneras de medir la concentración. Para algún cultivador avanzado te va a poder dar lo que se llama una cromatografía, que es el análisis del aceite, donde te va a decir los miligramos que tiene de THC o de CBD o lo que sea. ¿Sí? Eso es lo más bien, avanzado y es lo más extraño. Y si no, hay un par de maneras de saber la concentración que te la vamos a contar en este curso y que, bueno, bien, una es saber en cuánto está diluido la resina que se extrae de la planta, que es como una de las formas de hacer el aceite, se saca una resina de la planta, pero que es recontra potente, muy concentrada, y eso hay que diluirlo en algún aceite. Entonces a vos te tienen que decir, mirá, está diluido 1 en 100, 1 en 50, después lo vamos a ver, ahora no te preocupes, pero esto que bueno, vos decís me parece una de las claves del curso, te diría, de saber lo que yo contaba al principio, saber identificar cuándo una dosis es alta o no. Entonces, vamos a ir viendo un poco eso, vamos a ir viendo qué pedirle al cultivador, qué pedirle, o que el paciente le diga al cultivador y le decís, che, llamalo, y que te diga qué planta usó, cómo preparó el aceite, si lo hizo en caliente, lo hizo en frío, y bueno, de a poquito así se va a ir bueno, logrando este objetivo, ¿no? La idea obviamente nuestra es hacerlo, que haya un sistema formal, un sistema controlado y que todo esté bien hecho, pero la realidad es que va a llevar tiempo eso. Entonces, mientras tanto, el manejo va a ser así, Marcela. Te vamos a dar más ellos se información sobre quejan eso. mucho de la polifarmacia, muchos analgésicos, estómagos destruidos por los analgésicos, y ya recurren a esto cuando ya no toleran más los analgésicos por vía oral. Entonces, los Bueno, ya, desesperados le traen las gotitas y así me claro. a mí después. pero Hola, mira, Bueno, sí, sí, buenas, perdón, María. dale, habla buenas Fabiola. tardes. Yo, justamente lo que decía Marcela, yo soy Fabiana. Hoy vi una paciente que de tanto diclofenac, después de una cirugía de columna que tomaba como caramelos, terminó con una insuficiencia renal. Claro. Entonces, está bien bajar la polifarmacia con cannabis, pero también hay que tener en cuenta cuáles son las indicaciones y cuál es la expectativa Tal del cual. porque el cannabis, si bien es un analgésico, no es un analgésico potente. Va a regular y va a tratar de llegar a la homeostasis del organismo, al equilibrio del organismo, a bajar, a modular el dolor, pero no es lo mismo que tomarse un diclofenac,
y va a actuar a lo largo del tiempo. Tengo un montón de pacientes añosos polimedicados que tenés que ir revisando cada medicación para que la toman, tener cuidados con algunas cosas, que eso después lo va a dar Javier, pero principalmente saber qué es lo que toman y dónde lo obtienen. Porque esta señora, por ejemplo, lo había comprado en una dietética. Y hay uno específico que se llama Royal, que mucha gente lo conoce, que está analizado en la Universidad de La Plata y no tiene cannabis. Otros que se venden por Mercado Libre o en Internet o en un montón de lugares libremente porque no tienen cannabis, entonces no tienen problemas legales más que estafar a la gente, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta que sea de una persona conocida y que pueda responder las preguntas de cómo está hecho y de qué variedad está hecho para tener una mínima información. Si no lo puede saber el paciente, es mejor que por ahora no lo tome hasta que vos más o menos te manejes en esto y sepas bien qué componente tiene la planta, el sistema endocannabinoide y todo lo que vamos a dar en las próximas clases. Gracias. Y Claudina quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero muchísimas gracias por la presentación, me pareció impecable y también por darnos la posibilidad de formarnos en esto, que es un tema tan importante y tan poco abordado durante el pregrado, ¿no? Para los profesionales de la salud. En sí lo que quería preguntar es algo similar a lo que consultó Marcela, pero respecto a las semillas. Saber si una vez inscritos en el ReproCan hay forma de que las personas puedan acceder a semillas de forma segura, o bien aquellos que tienen semillas, alguna entidad que pueda analizar un poco cuáles son los componentes como para saber exactamente qué es lo que están cultivando. Mariana. Hablo de la semilla, mira, la realidad es que por ahora el ReproCan no sacó nada sobre los pacientes y la posibilidad de comprar semillas, pero sí, como hablaba hoy Jaime, que está avanzando todo esto y en las leyes, y hay un proyecto nacional que ya entró y todo, pero todavía no está. O sea que hoy en día los pacientes no tienen posibilidades de comprar semillas de forma legal. Hace unos cuantos años podíamos importarlas de España, por ejemplo, hipersemillas y otros lugares más, y llegaban de forma secreta, y ahora no tenemos esa posibilidad. Lamentablemente los pacientes tienen que acudir a bancos de semillas, que algunos son estafadores, como todo lo que compramos, y es terrible. Nosotros nos manejamos más que nada con esquejes. Yo pertenezco a una asociación civil que se llama Familias Cultivando Argentina, donde ayudamos a un montón de gente y tenemos un mapa solidario de semillas, donde intercambiamos semillas, pero más que nada nos manejamos por esquejes, porque tenemos esquejes ya de hace más de 5 años que venimos trabajando. Entonces, cuando podían entrar las semillas de España, nosotros teníamos esas semillas, conservábamos una madre y hacíamos esqueje tras esquejes tras esquejes. Y así medianamente sabíamos. Pero de todas formas, Jaime hace poquito nos dijo que, por ejemplo, una semilla, una cepa que nosotros teníamos, que se llama Juanita la Lagrimosa, que suponíamos que era ratio 1.1, con el que trabajamos, Jaime, yo, Fabiana, que tiene propiedades terapéuticas buenísimas, sirve re bien para la migraña, para las patologías mentales, y cuando la mandamos a analizar nos enteramos que era THC en lugar de ser ratio 1.1 como pensábamos. O sea que de la única forma que podemos saber qué tiene exactamente el aceite que tomamos es llevándolo a un laboratorio y haciendo un análisis. Podemos tener la cromatografía, por ejemplo, que lo vamos a hablar en otras clases, con un resonador magnético también podemos saber. Estamos medio acotados, ahora solamente sabemos si tienen CBD, THC, CBD ácido, THC ácido y CBN solamente. La realidad es que nosotros queremos saber más, mucho más, porque sabemos que los terpenos tienen un montón de propiedades terapéuticas y queremos aplicarlos bien, y para poder aplicarlos bien tenemos que saber qué clase de terpeno tiene cada aceite que nosotros consumimos, pero hoy en día eso no lo podemos saber. Sí, Jaime, pero sí hay laboratorios donde pueden saber todo lo demás. Avanzaste 10 clases. Pero fui resumida no igual. saben lo que es un ratio 1:1, o sea que... Ay, Bueno, se van haciendo el oído, ya el cerebro para la necesita. próxima van a Está saber. bien, es una introducción. Pero me parece importante, que es otro tema que sale, que
van a ver que esto es como un sistema gris, o sea, no es que es todo en blanco y que todo funciona bien, porque es raro, a vos te autorizan a tener plantas, pero las semillas, ¿de dónde las sacás? Yo qué sé, arreglátelas. Bueno, es la realidad, es así, pero estamos en este sistema gris y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Hay sistemas también informales de semillas, ¿no? Como decía Mariana, asociaciones civiles que te pueden regalar, algún cultivador, o también las venden en Instagram o en distintas, bueno, en distintas redes sociales, y donde al mismo tiempo podés conseguir una semilla holandesa de un banco que son criadores hace 30 años y es como tener un perro de raza pura, o te pueden dar una semilla que hizo uno en su galpón, pero digamos, Yo quiero no es que... decir una cosa. Sí, dale, ya termino. No es que No, para el cannabis no es que hace falta, en última instancia, ¿no? Si vos no tenés recursos y solo conseguís una semilla, yo te diría, bueno, cultivala, hacé un aceite, lo mandás a analizar, nosotros te enseñamos cómo usarlo de una manera segura, una dosis baja, y por ahí te sirve. Con una misma genética, con una misma semilla, se pueden hacer 2 o 3 aceites diferentes que tengan distintas características. Entonces, hay maneras, digamos, de en este gris ir aprovechándolo. Pero, Claudina, estamos en un gris. O sea, por ahora es todo así, pero está funcionando. Yo inscribo un paciente y no lo puedo creer que hay una persona que ya puede tener 9 plantas de cannabis legales. O sea, en pocos lugares del mundo puede suceder algo así que bueno, no es ideal, pero estamos avanzando. Jaime, dale. no, bueno, que un poco volviendo a la pregunta de Claudia o Claudina, no recuerdo, que un poco otra vez volvemos. ¿Cuál es en un campo como el nuestro, ¿no? Que tenemos un medio que se maneja por lo artesanal y que hoy por hoy no tenemos una industria desarrollada, ¿no? Que podamos decir, ah, sí, bueno, voy al grow shop y me compro la semilla que hacen en La Rioja, digamos, eso por hoy todavía no está, lo cual no significa que el año que viene ya no esté o porque esto avanza rapidísimo. ¿Cómo manejarse? Como nos venimos... Ay, se cortó. Ahí está, ahí volví. Como nos venimos manejando hasta ahora, con las redes de personas. Entonces, si vos tenés una persona que quiere acceder, por ejemplo, ya vamos a ver en las clases siguientes, pero pensemos que es una persona que necesita una planta alta CBD. Y vos decís, ¿cómo consigo una planta alta CBD? ¿Qué le tenés que decir? Que se acerque a una ONG. En las ONGs de cultivo ya tienen, como decía Mariana, ya tienen plantas madre de distintas genéticas y van sacando ramitas, que son los esquejes, y con eso te dan un plantín de la planta que vos necesitas, y con eso el camino de la vida. Ya con eso sigue y ya la planta vive y la cosechás y te da semillas y ya estás. Entonces, si tu paciente quiere acceder a cannabis de calidad hoy en la Argentina, lo mejor que le puedes decir es que hacerle todo el proceso para que se registren en el ReproCan y que se acerque a una ONG para buscar una genética de lo que necesita, y probablemente, además de la genética, quizás si participa de algún taller y algo así, se va haciendo gente conocida, también quizás tengan un poco de aceite para socializarle y que ya empiecen con el tratamiento y que no le tenga que andar comprando a oscuras en Mercado Libre sin saber qué es lo que tiene. Yo la verdad es que como médico te puedo garantizar que a mí me genera muchísima más seguridad si lo reciben el aceite de una ONG, que además está contemplado por el Ministerio de Salud, que si lo compran y no saben de dónde lo sacaron, quién es que lo cultiva y eso. Entonces la ONG como parámetro, como estándar de calidad, hoy por hoy, sirve en ese sentido para adquirir la genética. Dice, consulta, si estás registrado como médico en mi Argentina, ¿puedes también obtener el ReproCan como paciente? Excelente pregunta, y la respuesta lamentablemente es no. Estar registrado en el ReproCan significa un sacrificio para la persona que se registra como profesional que prescribe, porque no se puede prescribir a sí mismo, Claro. ni otra persona no lo puede anotar como paciente. Sí puede pasar que, supongamos, una médica se inscribe y su conviviente se quiere anotar en el ReproCan en el mismo domicilio, eso se puede.
pero así como la ciencia no tiene cuerpo, el prescriptor del ReproCan no puede ser paciente. Una cosa así, y esperemos que cambie pronto. Eso sí es una pena. Sí, eso lo hemos pedido por mail varias veces y a mí me han contestado que, bueno, que en la próxima reunión con las ONG eso lo van a contemplar. Ahora, ¿cuándo se van a reunir? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están inscribiendo ya, están haciendo un registro de semillas argentinas. En La Plata se están desarrollando 3 genéticas argentinas, que se llaman cepa argentina número 1, 2 y 3, la CAT 1, 2 y 3, que en Ciencias Exactas de La Plata, que es donde se hacen también las cromatografías. Y sabemos que hay un cultivo legal en Jujuy, hay otro cultivo legal en La Rioja, próximamente en otras provincias también. Así que bueno, rápidamente esto está avanzando y lo más probable es que, bueno, hay que darle tiempo, pero bueno, entre pandemia, el Ministerio de Salud y ReproCan hemos tenido bastantes avances para lo que teníamos antes, que no podíamos conseguir nada. Y hay que estar en Argentina para poder inscribirse en el ReproCan, pero hay que hacer las dos cosas, que tenés que inscribir en Argentina y después hay que inscribirse en una página que se llama reprocan.salud.gov.ar. Ahí te inscribís como profesional, como cultivador, o como paciente, o persona en tratamiento, o como ONG. Son 4 perfiles en los cuales uno se puede inscribir. No puede superponerse. Sí, Jaime. Bueno, ya cumplimos 1 hora y media, van a ser muchas clases durante varios días seguidos, me parece que está bien si redondeamos en este tiempo, nos vamos a encontrar de vuelta en breve. Si alguien tiene una pregunta, la trae, nos vamos a estar viendo un montón, y ¿les parece? Dale, Sí, sí, muchas gracias. genial. La página para escribirse, ahí preguntaban, fíjate en el Google, poner ReproCan y es una de las primeras que aparece. Ahora lo anoto. Y algo para avisarles que las clases las estamos grabando y las vamos a subir en el canal de YouTube de la Dirección de Discapacidad para que puedan ir repasando también si les quedó alguna duda en las clases. reprocan.salud.gov.ar, ¿sí? Y si no lo buscan en el Google, que es la primera que aparece. Muchas gracias por la pregunta. La próxima clase es el 25. El 25, sí. Bueno, es un punto, no es una coma. Ah, tenemos varios días. Bueno. El link necesitan del Congreso. ¿Lo mandás por mail? Ahí se las mando, denme un segundito. Esperen que ahí se las mando. A ver. Congreso de Cannabis, el de Canamérica, ¿no? Sí. Congreso de Cannabis, Canamérica. Esperen que ya se los estoy pegando. YouTube. Y ahí pueden buscar, o sea, se inscriben, entran, y en trabajos científicos, mi nombre es Jaime Buchuk, y pueden ver el trabajo que hice sobre 9 casos de personas que utilizaron cannabis para tratar discapacidad intelectual, y ahí yo hago toda la demostración de qué fue lo que fue sucediendo durante el lapso de 1 año y cómo mejoraron en los síntomas centrales de la discapacidad, que es, digamos, básicamente la capacidad cognitiva, la capacidad de cuidarse, la capacidad de colaborar, y también cómo mejora la agresividad, cómo mejora la irritación y todo eso. Así que bueno, si les interesa, después me comentan. Gracias. 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 Bueno, nos vemos, muchas gracias. Un gusto. 25. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Vamos adelante, vamos. Gracias. Adiós. Un gusto. Saludos al perrito. No eran los míos. Los otros, Fabi, ¿no? Los míos están calladitos. Claro. Este parecía un Chao, perrito. gracias. Chao. Chao. Adiós.
Ese perrito le faltaba cannabis, me parece. Me parece que sí. ¿Quién está grabando? Así Javier, cortamos. te quería preguntar. Dani, Dale, dale, dale.